porque ya lo adelantaba Rubén el Chino Sánchez, que está en el MPA, preocupan los ataques de perros peligrosos o que están en la calle o en situaciones familiares o de vecinos que lamentablemente crece o por lo menos se conocen más que antes. Sí, es que en estos últimos días ocurrieron 2 episodios de estas características, uno en Barrio Los Hornos, el otro en Candioti. Queremos saber cuán frecuentes son las denuncias que se hacen en el MPA por mordeduras de perros de estas características. Rubén Sánchez, contanos los detalles, ¿cómo estás? Buen mediodía, chicos, ¿cómo están? Buen mediodía, Luis, Gisela, para toda la gente. Así es, nos encontramos en el MPA listos para conocer un poco más acerca de algo que nos preocupa. A nosotros de los medios nos toca lamentablemente seguido dar estas informaciones, como ha pasado en los últimos días. Los ataques de perros, muchas veces vinculados también a niños siendo las víctimas o personas mayores. Y puntualmente, ¿qué pasa con los perros pitbull? ¿Por qué se repite un poco este patrón? Estamos con el fiscal Jorge Necier, que muy amablemente nos recibe. Fiscal, queremos saber sobre todo la estadística, ¿no? La estadística que hay en Santa Fe respecto a este tipo de ataques. ¿Se denuncian? ¿No se denuncian? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, bueno, en realidad nosotros tenemos un relevamiento realizado en las últimas horas, precisamente a raíz del requerimiento periodístico que hubo por el último hecho ocurrido el fin de semana, donde detectamos 45 o 46 denuncias en lo que va del 2025. Por supuesto que de diversa entidad en cuanto fundamentalmente al ataque y al daño padecido por quienes resultaron víctimas, y situaciones de también distinta naturaleza en cuanto al modo de ocurrencia. En muchos casos, personas que han sido atacadas directamente en la vía pública por un animal, y en otros casos situaciones que se han dado en ámbitos intrafamiliares, es decir, que el animal de la familia es quien en determinado momento, por algún motivo, realiza un ataque hacia alguna de las personas y produce una mordedura o algún otro tipo de ataque. Entonces, si bien es un número unificado en ese sentido, porque precisamente además lo tenemos unificado en su investigación para llevar adelante una misma estrategia, no dejan de ser situaciones bastante diferentes entre unas y otras, fundamentalmente, como decía, atendiendo a la gravedad y al contexto en que se dieron. Y efectivamente, tal como se señaló, un primer análisis de esas 45 o 46 denuncias tienen que ver con que un tercio prácticamente se corresponde con la raza pitbull particularmente. Digo por lo menos porque son los casos que está verificado el animal de que se trata. El resto está dividido entre otras razas y algunos que no están precisadas, por lo cual podría haber una cifra mayor en ese sentido. ¿Por qué es importante para la gente que sufre esta situación, para la familia, hacer la denuncia? Bueno, fundamentalmente es una situación que excede, digamos, a lo que es meramente penal. Como sabemos, la municipalidad, tanto de Santa Fe como de otras localidades, vienen realizando una tarea fundamentalmente de divulgación y de conocimiento importante respecto de ciertas obligaciones que debe tener la persona que desee tener un animal de estas razas peligrosas o conocidas como peligrosas, que no dejamos de tener en cuenta que hay países donde está directamente prohibido la tenencia de algunos de estos animales, y es así como entonces, a pesar de esta tarea, es que ocurren estos hechos, porque evidentemente no hay posibilidad de un control directo de lo que va ocurriendo. Estamos incluso investigando el último hecho ocurrido el fin de semana, donde aparentemente el animal no estaría registrado como propio de una de las razas peligrosas así individualizadas. Y por ende tampoco en consecuencia se habrían llevado a cabo los cuidados que se requieren para evitar situaciones como esta que se dieron. Indudablemente tiene que ver con una cuestión que viene en incremento, eso también estamos advirtiendo. Desconozco si en otras localidades, por lo menos de nuestra jurisdicción, no es tan intenso como en la ciudad de Santa Fe, o si en otros lugares de la provincia o del país ocurre lo mismo, pero evidentemente acá estamos teniendo una problemática que habrá que atender desde varios aspectos, no solamente el penal, sino fundamentalmente el de la concientización y el de ver de qué manera existen controles posibles para evitar estas situaciones. ¿Cuál es la represalia? ¿Cuál es, qué ocurre con la persona dueña del animal? Si el animal no es un animal callejero, sino que es un animal que tiene dueño y ataca
ataca a otra persona? ¿Qué pena cabe sobre esa persona? Bueno, no son penas de una alta entidad, depende las circunstancias, por supuesto, porque estamos hablando de una conducta en principio negligente, es decir, una conducta culposa, no dolosa, que tiene una pena en alguna medida atenuada y que tiene que ver también con el grado de lesión padecida. Nosotros, más allá de los casos ocurridos en el transcurso de este año, no debemos olvidar que hay un caso que ha sido de público conocimiento, el de un niño de 8 años de la ciudad de Recreo, Diego Román. Lo menciono porque si bien no solemos mencionar los nombres de las víctimas involucradas, menos aún si son menores de edad, pero en este caso este niño fue una situación que nos llevó a un proceso bastante extenso por circunstancias propias de la investigación y también por diversos planteos que realizaron las partes en el mismo y que nos encontramos próximos a la realización del juicio oral y público después de, en opinión de la Fiscalía, haber acreditado que la muerte de este niño se produjo por el ataque de perros de personas vecinas que lo tenían. Es así como entonces estas personas son las que van a ser llevadas a juicio con una pena, una solicitud de pena por parte de la Fiscalía, pero que por supuesto tenemos que tener en cuenta que son delitos de índole culposa, no dolosa, y por ende las penas no son particularmente altas. Más allá de eso, lo importante es siempre por parte de los fiscales tomar en consideración la realización de una serie de medidas iniciales que tienen que ver con la preservación de una futura prueba y fundamentalmente con garantizar lo que es la seguridad futura de ese animal, de tomar determinados recaudos. En el caso del fin de semana se está haciendo un seguimiento por parte de la autoridad sanitaria respecto de la evolución del animal, porque uno de los aspectos también a establecer es liberar totalmente la posibilidad de que exista alguna enfermedad que contagie, es decir, rabia concretamente. Como sabemos, hay una gran cantidad de circunstancias donde alguna persona es mordida por un animal, hasta puede ocurrir en un ámbito doméstico circunstancialmente, pero con un animal común y corriente tal vez esto no tenga mayores consecuencias. Ahora, tratándose de determinadas razas, es indudable que no sé si la propia naturaleza, el adiestramiento o lo que sea, lo desconozco porque no soy experto en la materia, llevan a que los eventuales efectos dañinos y lesivos que puedan producir sean particularmente graves. Jorge, muchísimas gracias, fiscal. No, a todos ustedes, muchas gracias. La palabra del fiscal Jorge Necier, en este caso, dándonos las estadísticas que decíamos al principio, ¿no? 45 ataques, un tercio de ellos vinculados a los perros pitbull, y la diferencia que hay, ¿no? entre los casos cuando el animal es el animal de la propia familia, es un animal de un vecino, es un animal de la calle. Estamos próximos al juicio de Diego Román, nos lo decía el caso de este chiquito de Recreo, que quizás pueda llegar a sentar jurisprudencia aquí en la provincia de Santa Fe. Sin duda, si siempre volvemos al principio, ¿no? La tenencia responsable. Evitar que lleguemos a la denuncia significa que se evitó una situación desagradable con un animal que, como siempre decimos, no tiene la culpa en todo caso y en algunas circunstancias ataca sin razón, pero en algún momento también alguien tiene que hacerse cargo. Gracias, Chino. Volvemos en un ratito. Dale, volvemos en un ratito, luego. Gise.